Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el impuesto del templo. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, eche el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público y nuevamente Jesús está en esa intimidad con sus discípulos. Él recorre con sus discípulos la Galilea y no desea que nadie se acerque, porque justamente Jesús les quiere anunciar y adoctrinar en este anuncio de su pasión. Y hoy Jesús anuncia por segunda vez a sus discípulos el acontecimiento de su misterio pascual. Y por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Y con esto, queridos hermanos, Jesús nos revela que Él es entregado por el Padre para nuestra salvación. Y por eso Jesús tiene conciencia de su misión. Él es el Mesías que ha venido a dar su vida en rescate por todos. El mesianismo de Jesús es un mesianismo de entregarse, de dar la vida, de alcanzarnos la salvación. Y este ser entregado en manos de los hombres nos revela la forma en que Jesús va a vivir su misterio pascual. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Es decir, Jesús nos alcanzará la salvación por su pasión, muerte y resurrección. Y esto, queridos hermanos, nos tiene que llenar el corazón de gratitud. ¿Por qué? Porque Cristo es consciente de su misión. Él ha venido a entregar su vida porque nos ama, porque quiere salvarnos, porque quiere reconciliarnos con el Padre y que, rescatados del pecado, vivamos para la justicia. Es decir, desde ese llamado de la santidad que Él nos ha regalado a través del bautismo. Ciertamente la palabra nos revela que ellos, los discípulos, se pusieron muy tristes. Y claro, porque es la segunda vez que Jesús anuncia y parece que ya van entendiendo a qué se refiere Jesús. Pues al principio los apóstoles no entendían, porque Jesús hablaba en parábolas y no sabían si este anuncio de la pasión Jesús lo decía de modo figurativo o si realmente está anunciando su pasión, muerte y resurrección. Nosotros hemos conocido por la fe qué significan estas palabras y por eso, a pesar de que nos pueda abrumar el peso de nuestros pecados, hemos de tener confianza en el Señor, porque Él nos ha rescatado por su sangre, por su misterio pascual. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón agradecido, que crezcamos en ese conocimiento profundo de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, para que entregándonos a Él, también Jesús pueda llevar a plenitud el misterio pascual en cada uno de nosotros. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Y esto es muy interesante, queridos hermanos. Este impuesto del templo no se paga con monedas de los judíos, sino con monedas griegas. Y esto porque el impuesto del templo no estaba mandado por la ley. Sin embargo, todo buen judío había de pagar este impuesto para el mantenimiento del templo.
aunque algunos estudios indican que de este impuesto estaban exentos los primogénitos. Y por eso, cuando Pedro llega a casa, Jesús se adelanta y le pregunta: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contesta Pedro: a los extraños. Y con esto, queridos hermanos, Jesús nos va a revelar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el unigénito del Padre. Él nos revela que el dueño del templo es el Padre Dios y que Él está exento porque Él es su Hijo y por lo tanto no tiene obligación de pagar este impuesto. Y uno podría preguntarse: ¿qué tiene que ver el impuesto del templo con el segundo anuncio de la pasión? Con esta enseñanza Jesús nos da la clave. Él es el Hijo de Dios y Él está exento de todo pago de impuestos, es decir, de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y en Él no encontramos culpa de pecado. Sin embargo, Jesús es libre para entregar su vida en rescate por todos. Y por su misterio pascual, por esta salvación que Jesús nos trae a través de su cruz, Él también nos hará a nosotros hijos de Dios por adopción. Porque ciertamente nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Él es quien ha pagado por nosotros al Eterno Padre. Nos ha purificado de nuestros pecados porque Él es el Cordero de Dios que carga sobre sí los pecados del mundo y los redime. Pues que contemplando la libertad de Jesús de dar su vida en rescate por todos, también nosotros vivamos desde esa libertad de los hijos de Dios, experimentando su amor y su misericordia, sintiéndonos rescatados, para que así podamos anunciar la salvación a todos nuestros hermanos. Por eso, queridos hermanos, que viviendo desde esta libertad de los hijos de Dios, agrademos a Dios Padre con nuestra vida, para que así nuestra vida sea testimonio para los demás, para suscitar el encuentro con Cristo. Y finalmente, queridos hermanos, frente a la respuesta de Pedro, nos dice la palabra que Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Qué hermosa actitud la de Jesús, queridos hermanos. Él sabe que está exento y no tiene la deuda del pecado. Sin embargo, Jesús nos enseña a no dar pie a controversias innecesarias. Y hemos de aprender esta enseñanza, queridos hermanos. ¿Cuántas veces hacemos controversia de cosas tan nimias, tan insignificantes? Por eso Jesús nos invita a dar siempre buen ejemplo, a cumplir con las leyes civiles que tal vez no tienen mucho sentido, para no dar mal ejemplo. Ciertamente, ante una ley injusta, nosotros no debemos obediencia, pero ante leyes que tienen una cualidad moral indiferente, el Señor nos invita a dar buen ejemplo, y por eso da indicaciones a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata, cógela y págales por mí y por ti. Y esta es otra enseñanza, queridos hermanos. Jesús le dice a Pedro, que es pescador de redes, que vaya al mar y que pesque con el anzuelo. Pedro es humilde, pues realiza las indicaciones del Maestro. Pero imaginémonos, hermanos, si Pedro se hubiera revelado con Jesús: oye Jesús, ¿qué tienes? Yo soy maestro de redes, ¿cómo me vas a humillar? ¿Cómo me vas a mandar a pescar con una caña, con un anzuelo? No te pases, Jesús. No, Pedro no reclama. Pedro obedece las indicaciones de Jesús, y así ocurre el milagro de este pez con la moneda de plata en su boca. Y con esto también Jesús nos enseña la providencia divina. Por eso, si damos buen ejemplo, si no damos pie a controversias innecesarias, viviremos de esa providencia divina, pues Dios es el Señor de la historia. Y así como Pedro es obediente en esas indicaciones, también Jesús obedece la voluntad del Padre. El Padre dispuesto a entregar a su Hijo en rescate por todos. Pues pidamos al Señor nos conceda humildad y obediencia, para que así, viviendo su palabra con sabiduría, demos siempre buen ejemplo, y así evitemos toda controversia innecesaria, pues que contemplando el ejemplo de obediencia de Jesús, también nosotros seamos dóciles a la palabra del Señor, para que así también seamos ejemplos de justicia ante la sociedad civil. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos revelas tu pasión, te damos gracias porque nos revelas tu verdadero mesianismo a través de tu misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Te pedimos siempre un corazón agradecido, para que experimentando tu amor y tu misericordia que nos vienen por tu misterio pascual, también seas tú quien lleves a plenitud ese misterio pascual en nosotros, y así poder gozar del reino de los cielos. En segundo lugar, Jesús, te agradecemos porque tú eres el unigénito de Dios,
Eres el Cordero de Dios que cargas con los pecados del mundo. A pesar de estar exento de la culpa de los pecados, tú has cargado con nuestros pecados y con tu cruz has dado muerte a la muerte. Nos has redimido de nuestros pecados. Ayúdanos, Jesús, que al contemplar esa libertad con la que entregas tu vida en rescate por cada uno de nosotros, también nosotros vivamos desde esa libertad de los hijos de Dios, para que entregándonos a ti podamos servir a nuestros hermanos, anunciándoles tu mensaje de salvación. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas dar siempre buen ejemplo en medio de la sociedad, que con humildad sigamos tus indicaciones, nos dejemos guiar por tu palabra, para que así podamos experimentar tu providencia. Ayúdanos, Jesús, a no generar controversias innecesarias, sino más bien, como decía Don Bosco, seamos buenos cristianos y honestos ciudadanos, y siempre demos buen ejemplo para instaurar el reino de los cielos en el corazón de muchos hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.